Qué gusto saludarles a cada uno de ustedes. Muchas gracias por participar de este programa. Soy Carla de Cancino y tengo el agrado de compartir con ustedes el lindo tema sobre cómo multiplicar oraciones en las nuevas generaciones. Qué tremendo desafío, pero sin duda tenemos un Dios que nos va a ayudar. Quiero decirles que los seres humanos tenemos una capacidad maravillosa, que es la capacidad de hablar. Somos los únicos con esta capacidad. Tal vez usted está pensando en el loro, en el perico, en el papagayo, pero ellos no hablan. Hay personas que hablan como loros, pero los loros nunca van a poder hablar como nosotros, porque hablar es un don y un regalo de Dios. Ocurren muchos procesos en el cerebro para que nosotros podamos hablar. Evocamos la memoria al hablar. Ocurren procesos para que podamos mover la boca, para que podamos escuchar lo que estamos hablando, para que podamos transmitir las emociones cuando hablamos. Es un verdadero milagro. Pensar y luego poder verbalizar esas palabras, eso no lo hace ninguna otra criatura en esta tierra. El ser humano es el único con la capacidad de hablar y por lo tanto nosotros somos los únicos en esta tierra con la capacidad de orar, porque orar es hablar con Dios, es abrirle el corazón a Dios como a un amigo y conversar con Él. Qué precioso regalo, qué lindo don que Dios nos ha entregado. Y si nosotros queremos enseñarles a nuestros hijos a tener una experiencia linda de oración, si queremos enseñarle a los niños de la iglesia a tener una vida eficaz de oración, nosotros debemos primero tenerla, saber cómo usar este precioso regalo que Dios nos ha entregado. Quiero decirles que hay muchas cosas que nosotros podemos enseñar a los niños, pero es un verdadero privilegio poder enseñarles a orar. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él recibió estas palabras de uno de sus discípulos. Vamos a abrir Lucas capítulo 11, versículo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Saben, los discípulos habían ido a buscar a Jesús y él estaba orando. Y entonces mientras él oraba en voz alta con su padre, a solas con él, los discípulos alcanzaron a escuchar y quedaron conmovidos al darse cuenta cómo Jesús oraba con su padre. Ellos estaban acostumbrados a aquellas oraciones repetitivas y que no expresaban emociones de sus líderes religiosos, pero se dieron cuenta que Jesús oraba de forma sincera y personal. Y entonces ellos expresan esta petición del corazón: Señor, enséñanos a orar. Esa debe ser nuestra petición hoy. Y mucho más nosotros. Señor, enséñanos a orar y enséñanos a enseñar a estos niños cómo orar. Yo sé que ustedes hacen este trabajo en favor de la salvación de los niños de forma voluntaria. Y el cielo se deleita en ver todo el tiempo y el esfuerzo que ustedes dedican en favor de la vida espiritual de los niños. Y es por eso que me da alegría compartir con ustedes una forma, un método que hemos implementado como familia de oración y que ha revolucionado nuestra vida de oración. Y me gustaría compartirlo con ustedes y que pueda serles útiles. Pero antes me gustaría decirles a ustedes que trabajan con niños solo dos cositas importantes. Primero, todo lo que ustedes hagan en favor de los niños, háganlo con los padres. Trabajen con los padres. Los niños van a la iglesia solo una vez por semana. Y es tan poco lo que podemos hacer una vez en un culto, en una escuela sabática, en una reunión de niños. Es algo tan corto, una hora será o menos ahora con la pandemia. Trabaje con los padres, incentive a los padres a que haga el culto con sus hijos, mándele implementos al padre para facilitarle el desarrollo espiritual de sus hijos, llévele una alfombrita, mire, esta alfombrita se la llevo usted esta semana para que su hijito lo use en su cuarto, en su dormitorio para orar, mire, esta bolsa reciclable con cositas para contarle el culto a su niña de cuna, llévela, úsela.
esas cositas son buenos incentivos para que los padres desarrollen y fortalezcan el culto familiar. Nosotros debemos incentivar las semanas de familia, debemos incentivar las escuelas para padres, el culto familiar, debemos estar siempre trabajando porque la iglesia, la familia y la escuela son los tres pilares que contribuyen para la salvación de los niños. Así que no dejen de trabajar con los padres. Y el segundo punto importante para que nuestro trabajo pueda hacer el efecto necesario en el corazón de los niños es que debemos preocuparnos de que nuestra iglesia, nuestro templo, sea el ambiente ideal, sea el lugar ideal para el desarrollo espiritual de ellos. Esto se consigue de muchas maneras. Yo no sé cómo están las cosas en tu iglesia hoy, pero yo te pido que puedas buscar la manera de que siempre los niños sean considerados en la iglesia. Yo no sé cómo se están reuniendo ahora con la pandemia, pero debe haber un momento para los niños, debe haber la historia de los niños, debe haber el canto, debe haber algún momento para que ellos se sientan tomados en cuenta. No podemos querer que nuestros niños sigan participando y gustando de las cosas espirituales de la casa de Dios si ellos no son tomados en cuenta. Y aquí quiero entrar en la materia propiamente tal de la oración, porque cuando yo era niña tenía un trauma y era ir a la iglesia, me gustaba la escuela sabática, pero en el culto o en el momento en el que ya nos congregábamos en el templo, siempre habían esos momentos de oración y entonces pasaba un diácono, un anciano y hacía unas oraciones largas, incomprensibles, con unos términos que yo ni entendía, solo sabía que me dolían las rodillas, que me era incómodo, que cuando yo ya veía que llegaba ese momento quería huir. Y como niña me recuerda eso y me da tristeza, porque a veces en esas equivocaciones nosotros empezamos a tergiversar en la mente de nuestros niños la idea de lo que realmente es la oración y empezamos a sembrar en ellos ideas equivocadas de lo que es la oración. Cuidemos que en nuestras iglesias los momentos de oración puedan ser cortos y precisos. Ellen White dice, algunos elevan oraciones áridas como si fueran sermones. Oran a los hombres y no a Dios. Dirigen sus discursos al Creador como si Él necesitara información sobre temas generales. Y ella dice que hasta los ángeles se cansan de oír esas oraciones. ¿Cuánto más los niños? ¿Cuánto más los niños? Cuidemos que nuestra iglesia sea el lugar adecuado para que nuestros niños aprendan que la oración es un regalo hermoso de Dios para ellos y que no se tergiverse la idea a través de nuestros errores que a veces cometemos con buena intención, con respeto, con sabiduría, con prudencia. Hable con quien tenga que hablar, pero usted esté siempre pendiente de esas cositas, de que la iglesia sea el lugar donde se tomen en cuenta a los niños y de que las oraciones en público puedan ser como es el consejo, ¿no es cierto? Cortas y precisas, sinceras, humildes, fervientes, pero no áridas y cansadoras, porque eso empieza a cambiar la idea correcta de la oración. Y no se olviden, trabajar siempre de la mano con los padres para que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo tenga un mayor beneficio en los niños. Muy bien, hace un tiempo atrás nos dimos cuenta que mientras los hijos crecen, los problemas se hacen más grandes. Cuando son pequeñitos, uno les junta las manitos, los arrodilla y los hace orar y ellos repiten y a veces dan una palabrita extra y uno se emociona y qué lindo es eso. Pero ¿qué ocurre cuando el tiempo empieza a pasar y los niños empiezan a crecer un poquito y ellos empiezan a tener sus luchas? Porque es un tiempo difícil para estas nuevas generaciones poder comunicarse con Dios. Están tan bombardeados de cosas, especialmente tecnológicas, que esa brecha entre ellos y Dios parece que se está haciendo cada vez más grande fácilmente y nosotros debemos trabajar en eso. Por eso me gustaría que podamos abrir la Biblia en algunos consejos
que Jesús nos da para que nosotros podamos tener una vida de oración efectiva y podamos transmitir eso también a nuestros niños. Nosotros somos una familia pastoral, pero aún así somos muy imperfectos. Como cualquiera de ustedes, somos de carne y hueso. Y cuando nos dimos cuenta que nuestros niños empezaron a orar así como por cumplir, aquellas oraciones rápidas, aquellas oraciones apuradas, no sabíamos cómo incentivarlos a orar más tiempo, a tener ese relacionamiento bonito con Dios. Y ¿saben lo que hicimos? Yo no digo que sea correcto, definitivamente creo que no lo es. Les poníamos el cronómetro, porque ellos oraban así rápido, ya como por cumplir. Nosotros decíamos, no, ya tienes que orar por lo menos 3 minutos. Y les poníamos el cronómetro y los dejábamos que hablen, y luego sonaba el cronómetro y ellos terminaban su oración. Qué feo, ¿no? Yo creo que eso no estaba bien, definitivamente, pero estábamos un poco desesperados, porque nos parecía que los niños no tenían nada que decirle a Dios y sus oraciones se volvían muy cortas. Pero de un tiempo acá hemos puesto en práctica algunos de estos consejos que Dios ha dado en su palabra y quiero compartirles. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, 5, la oración. Jesús dijo cómo no deben ser las oraciones. Pongan atención. Dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han tenido su recompensa, pero cuando tú te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Versículo 7. Y al orar, no hablen solo por hablar. Otra versión dice, y cuando oren, no se queden repitiendo siempre las mismas cosas, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabrerías. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Saben, cuando yo leí esto me chocó. Yo había leído este texto hace mucho tiempo, ¿no? Pero cuando lo volví a estudiar me di cuenta que parece que aquí Jesús nos está tomando el pelo. Parece que Jesús aquí se está burlando de nosotros. Parece que algo no está bien, porque dice, bueno, cuando oren, no repitan siempre lo mismo, porque lo que ustedes necesitan, su Padre ya lo sabe. Entonces, ¿para qué oro? ¿Para qué pido las cosas que necesito si tú ya lo sabes? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Te estás burlando de mí? Ese fue mi razonamiento cuando leí y me pareció extraño. Pero luego me puse a pensar que nosotros como padres siempre nos anticipamos a las necesidades de nuestros hijos. Y cuando ellos van a pedirnos algo, más de una vez nosotros ya lo tenemos resuelto, porque conocemos y amamos a nuestros hijos. Y entonces, ¿por qué Jesús dice no repitan tanto lo mismo? Porque su Padre ya sabe lo que necesita. ¿Saben por qué? Yo creo que es porque Jesús nos está diciendo aquí claramente que la oración no es solo para pedir. Quiero que quede esto claro en sus mentes, queridos, porque yo no sé quién nos ha metido en la cabeza que la oración es solo para pedir. ¿O acaso no le ha pasado a usted que dice, hoy Señor, gracias por este día, te pido de esto, te pido del otro, te pido? Y resulta que nuestro tiempo de oración muchas veces se convierte en una gran montaña de peticiones. Esto es algo que desagrada a Dios. Y mucho más cuando le pedimos lo mismo y lo mismo. Miren que aquí dice clarito, no se queden repitiendo las mismas cosas. Yo ya sé lo que ustedes necesitan. Entonces, ¿para qué quieres que ore? Dios quiere que hablemos con Él. Dios quiere que conversemos con Él. Dios quiere que tengamos un relacionamiento hermoso con Él, de amistad, de amor, un compañerismo, una confianza que se desarrolla a través del tiempo que pasamos en oración. Y eso es lo que el enemigo de las almas quiere evitar en nuestra vida y quiere que nosotros no tengamos esa experiencia y mucho menos
nuestras nuevas generaciones. Por eso este tiempo es tan sensible, queridos maestros. Por eso este tiempo es tan importante. Porque nosotros necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Y por eso Él nos dejó la oración modelo. Ustedes conocen el Padre Nuestro. Por el tiempo yo no me voy a explayar en el Padre Nuestro, pero ustedes saben que Él dice, ¿no es cierto? Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces ahí Él empieza a darnos las pautas que nosotros debemos tener cuando oramos con Dios. Porque cuando nosotros decimos Padre nuestro, reconocemos a Dios como nuestro Padre. Porque nosotros cuando decimos que estás en los cielos, hablamos de un Dios grande que merece nuestra adoración. Y así el Padre Nuestro empieza continúa, ¿no es cierto?, describiendo la forma en la que nosotros debemos hablar. Cuidado con repetir el Padre Nuestro. Jesús no lo dejó para que sea nuestra oración repetitiva. No, es solamente un modelo que debe darnos las pautas de cómo debe ser nuestra oración. Y es por eso que yo les quiero compartir a través de esta luz de la palabra de Dios, la forma en la que nosotros hemos empezado a orar y que ha causado un beneficio en nuestra vida y que quisiera que ustedes también lo puedan tener. Y esto es algo muy simple que tal vez ustedes han escuchado antes, pero no sé si lo han puesto en acción. Esta es una mano, lo que yo llamo la mano de oración. Yo sé que habíamos escuchado de esto seguramente, yo lo había escuchado antes, pero la verdad es que no lo había implementado y quiero decirles que ha sido una gran bendición para nosotros. Esta mano de oración, estos 5 dedos, nos dan algunas pautas para que nosotros podamos conversar con Dios. Y el primero de esos es la adoración. Todas nuestras oraciones deben tener el ingrediente precioso de la adoración. Señor, yo te alabo. Señor, yo te adoro. Señor, tú te mereces toda mi adoración. Señor, tú eres grande. Señor, tú creaste el cielo y la tierra. Y cuando nosotros empezamos a adorar a Dios con nuestras palabras a través de la oración, quiero decirles que el diablo tiembla. Porque este conflicto en el que nosotros estamos es un conflicto de adoración y debemos aprender a expresar en nuestras oraciones palabras de adoración. El Salmo 42:11 dice, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Cuando usted alaba, cuando usted adora, cuando usted reconoce la grandeza de Dios, su corazón queda confiado, porque sabe que después, cuando usted le pida algo a ese Dios a quien usted ha exaltado, Él lo va a poder hacer porque usted ha reconocido la grandeza y el calibre que tiene el Dios a quien usted ora. El segundo dedo de oración es la gratitud. ¿Practica la oración usted de gratitud? ¿Le ha enseñado a su hijo que la oración necesita tener el ingrediente de la gratitud? Un corazón agradecido nunca tiene espacio para el desánimo. Un corazón que agradece es un corazón feliz. Saben, debemos aprender a agradecer. Y Jesús dijo en Mateo 11:24, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración. Y es por eso que hasta debemos agradecer por las cosas que aún no recibimos, pero aún podemos agradecer por ellas porque creemos que las vamos a recibir. Colosenses 4:2 dice, dedíquense a la oración y perseveren en ella con agradecimiento. El ingrediente de la oración es importantísimo y debemos dedicar tiempo a la gratitud. ¿Para qué tanta gratitud? ¿Por qué es tan importante la gratitud? A Dios le importa, a Dios le interesa. Dediquemos tiempo para la gratitud. El otro ingrediente importante en esta mano de oración se llama la confesión. Salmos 32, versículo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová,
porque tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este es el dedito de oración más incómodo, porque cuando alabamos a Dios en la oración es un tiempo bonito. Cuando agradecemos es lindo dejar que la mente se explaye en todas esas cosas que tenemos para agradecer. Y me gusta porque cuando escucho a mis hijos practicar este método de oración, ellos que están un poquito más grandecitos, agradecen por cosas que yo ni siquiera me había dado cuenta. Pero también percibo lo incómodo que es el momento de la confesión, porque no nos gusta detenernos en nuestros errores y en nuestras faltas, pero a Dios le importa. El Padre nuestro dice: perdónanos nuestras faltas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Este es el momento para confesar tus fallas de carácter, tus caídas, tus errores, tus equivocaciones, y para pedir perdón. Y entonces cuando estás a cuentas con Dios, puedes continuar hablando con Él. Y entonces viene el siguiente dedo de oración, que es el dedo de la intercesión. ¿Saben? Filipenses 1:19 dice el apóstol Pablo: porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda del Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Pablo sabía el poder de la oración intercesora. ¿Cuántas veces dedicamos nuestras oraciones solo para orar por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestro círculo más pequeñito, cuando nosotros debemos ser intercesores? Porque cuando nos volvemos intercesores y dedicamos tiempo para interceder por otros en la oración, nos parecemos a Cristo, nuestro modelo de intercesor, nuestro gran y magnífico intercesor ante el Padre. Cuando usted intercede por aquella vecina, por aquella prima, por aquel jefe, cuando usted intercede por las personas de la iglesia, cuando usted intercede por sus propios niños, sus alumnos, usted se parece a Cristo. Y ese egoísmo y ese yo que a veces reina en nuestra vida cristiana empieza a morir, porque le doy lugar a la compasión, a la empatía, al interés por los otros. Nuestras oraciones deben tener un tiempo importante para interceder por los demás. Y Dios es tan hermoso que va poniendo en nuestra mente esas personas por quienes orar. ¿Se han dado cuenta que a veces usted no tenía planeado orar por alguien, pero viene a su mente? A mí me ha pasado más de una vez que oro por alguien y luego sé que esa persona estuvo en un problema o que pasó por alguna situación, y yo decía: Señor, tú me pusiste en mi corazón a orar por esa persona, y yo sé que tú escuchaste mi oración, porque cuando intercedemos vemos milagros y somos parte de esos milagros que ocurren en la vida de las otras personas. Vamos a hacer un repaso. Lo primero que podemos hacer para tener una vida ferviente y eficaz de oración es empezar nuestras oraciones con adoración, reconociendo a Dios como nuestro Padre, reconociendo que Él está en el cielo y que Él gobierna esta tierra. Luego deleitémonos en el agradecimiento y en la gratitud, y luego podemos inmediatamente reconocer también nuestra condición, confesando nuestras faltas, nuestros pecados y pidiéndole perdón. Y inmediatamente continuamos nuestro tiempo de oración convirtiéndonos en intercesores por los otros, como lo fue Cristo, interceder por los demás. Y entonces viene el último dedito de esta idea de la mano de oración. Este más pequeñito, este soy yo. Y entonces tengo tiempo para pedir, para que Dios cambie mi carácter, para que Dios me ayude en el colegio, para que Dios me sane si estoy enfermo. Cuando mis hijos oran esta mano de oración y se explayan en cada una de las partes, yo me doy cuenta que sus oraciones son nuevas cada día. Han sido refrescantes, han sido especiales, han sido completas, porque no caemos en esa costumbre de terminar solo pidiendo, porque no caemos en esa mala costumbre de mencionar una sola cosa por la que damos gracias por este día y luego no. Hemos visto que nuestra vida de oración se ha multiplicado
a través de practicar estas partes definidas en cada tiempo de oración. Y este último dedito que soy yo, cuando oro por mí, cuando pido por mí, ya me he colocado en el lugar correcto, en el último lugar. Porque nuestra vida tiene que dejar de ser una vida egocéntrica, una vida que piensa solo en el yo y que pide solo por el yo. Dice el libro La oración de Ellen White: todo santo que se allega a Dios con un corazón fiel y eleva sus sinceras peticiones a Él con fe, recibirá contestación a sus oraciones. Vuestra fe no debe desconfiar de las promesas de Dios, porque no veáis o sintáis inmediata respuesta a vuestras oraciones. Dios es demasiado sabio para errar y demasiado bueno para privar de cualquier cosa buena a sus santos que andan íntegramente. Oh queridos maestros, enseñemos a nuestros niños que la oración es una hermosa conversación con Dios. Es un momento especial en el que nosotros podemos abrir nuestro corazón a Dios. Es un tiempo que no está hecho solo para pedir, es un tiempo en el que podemos hacer otro tipo de conversaciones, de palabras con Dios, tener otro tipo de relacionamiento con Él. Por favor, no permitan que nuestros niños vean que nosotros tenemos una vida de oración árida, seca, que tenemos una vida distante de Cristo, porque con Él vamos a vivir toda la eternidad y no podemos vivir la eternidad con un desconocido. Es ahora, a través de la oración, que nuestra vida puede acercarse a Él más que nunca. Saben, cuando yo estaba en la universidad, me pasó algo muy interesante. Oré por 5 años por una persona, para que esa persona cambie, para que esa persona se liberte de varias cosas que le estaban alejando de Dios. Y por 5 años no recibí respuesta. Parecía que Dios me había ignorado. Y entonces me levantaba todas las mañanas a las 5:30 para orar. Y lo hacía en el campo, en la cancha de la universidad. Oraba y oraba por este pedido específico, por esta persona específica. Y un día, mientras estaba de rodillas orando, vino una voz a mi mente fuerte y me dijo: tonta, ¿para qué oras? Nadie te escucha. Estás hablándole al viento. No te engañes. No pierdas tu tiempo. Aquella voz era tan fuerte en mi mente y me sentí ridícula, me sentí tonta al estar ahí de rodillas orando después de 5 años y no haber recibido respuesta. La duda se apoderó de mi mente, de mi corazón, y sentí aquella voz tan clara, y en un momento de desesperación en donde me confrontaba si era verdad que Dios me escuchaba cuando yo oraba, porque parecía que nada ocurría cuando yo oraba. Recuerdo que bajé mis ojos a tierra y en aquel lugar había una pequeña flor amarilla, con negro, con blanco, con unos puntitos, con unas rayitas, y la tomé en mi mano. Y cuando miré aquella flor, me di cuenta que esa flor no había sido hecha al azar. Me di cuenta que esa flor había sido hecha por un Dios poderoso y por un Dios amoroso. Me di cuenta que aunque en ese momento no recibía la respuesta a mi oración, había un Dios en esta tierra que me escuchaba y que en algún momento y de alguna manera me iba a responder. Yo no sé cómo es tu vida de oración. Yo no sé cómo tú pretendes enseñarle oración a tus niños si tal vez tú no estás teniendo una experiencia nueva y refrescante de oración. Después de 5 años, Dios respondió mi petición.
Y los propósitos de Dios no conocen demora ni premura. Los tiempos de Dios son perfectos y tú lo sabes. Pero Dios no quiere que dejemos de orar porque Él no ha respondido como nosotros esperamos o en el tiempo que nosotros queremos. Dios quiere que nuestras oraciones puedan ser oraciones de relacionamiento, de amistad, de amor, de intimidad con Él. Practica la oración eficaz. Abre tu corazón, dale tiempo a todas las partes, oración de adoración, de gratitud, de confesión, de intercesión, de petición. Y te vas a encontrar que estás media hora orando y ni siquiera te habías dado cuenta. Enséñale a tus hijos, enséñale a tus niños, esta manito, hazla de colores, no sé, yo hice esta tan sencilla, no soy buena para las manualidades. Busca la manera de transmitir a tus niños que la oración es un regalo que Dios nos ha dado, una forma de fortalecer nuestra amistad con Él. Muy pronto Jesús volverá. Él viene a buscar a sus amigos, a los que conoce y a los que a Él le conocen. Y quiero terminar con un hermoso texto que ustedes dirán que no tiene nada que ver. Quiero concluir diciéndoles que las personas, los niños, los jóvenes que tienen una vida de oración eficaz son personas felices. Hebreos 13:5 es un texto que tal vez no habla de la oración, pero que yo quiero leerlo para que quede en nuestras mentes esta idea. Saben, yo pienso que las personas que practican una vida de oración eficaz son felices. Sí, son felices, están contentos. Hebreos 13:5 dice, manténganse sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Las personas que tienen una vida de oración eficaz son felices y están contentas porque su vida, porque su felicidad no depende de las cosas que tienen, no depende de las circunstancias que pasan. Su vida está en paz, está tranquila, está contenta, está feliz porque su vida depende de su amigo con el que hablan todos los días a través de la oración y que Él les dice, no te dejaré y no te desampararé. Les invito, queridos maestros, a tener una vida eficaz de oración, a transmitir, a enseñar. Dios les va a mostrar tantas maneras de hacerlo. Déjense usar con Él, déjense llevar por Él en este hermoso camino de guiar a nuestros niños hacia el encuentro con su amigo Jesús. Oremos. Querido Dios, gracias por el regalo de la oración. Queremos que nuestras oraciones no sean monótonas y repetitivas. Queremos aprender a comunicarnos contigo con el corazón. Queremos alabarte, agradecerte, reconocer nuestra condición, interesarnos por otros y pedirte sabiendo que tú nos darás a su tiempo lo que necesitamos porque no nos privarás de cosas buenas porque nos amas. Oh querido Dios, bendice a cada una de las personas que están escuchando este tema. Ayúdales, Señor, a ser genuinos, a cuidar su vida y su experiencia contigo y así poder ser usados en la salvación de los niños y de los jovencitos que tú has puesto bajo su cuidado. Bendícenos, Señor, y permite que nuestra amistad contigo, nuestro relacionamiento crezca cada día y pronto podamos encontrarnos contigo para vivir eternamente. En el nombre de Jesús. Amén.